Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos la semana en 2018 y la pregunta que todos nos hacemos a esta hora es ¿qué va a pasar con el equipo especial que está investigando el escándalo Lava Jato? ¿Tendrá de verdad el fiscal Pedro Chávarri ya la fecha lista para el cambio de Rafael Vela y José Domingo Pérez? Se están barajando nombres, se dice que esto ocurriría el 24 de diciembre, mientras todo el país celebra la Navidad, la Nochebuena, y que aquí habría una suerte de alianza con el fujimorismo para, evidentemente, boicotear las investigaciones y traerse abajo este acuerdo que se ha suscrito con Odebrecht para la colaboración. Son ciertas las denuncias de Rafael Vela sobre los hostigamientos que percibe el equipo especial en el interior de la Fiscalía manejada por Pedro Gonzalo Chávarri, a quien por supuesto el presidente Martín Vizcarra cada vez que puede le dice que debería apartarse del Ministerio Público. Vamos a tener amplia información sobre lo que viene ocurriendo, información buena, mucha documentación más adelante, pero abrimos el programa con el congresista Gilbert Violeta de la bancada de Peruanos por el Cambio, porque la bancada oficialista, entre comillas, se ha venido enfrentando al premier César Villanueva desde hace mucho tiempo. En realidad, desde que Vizcarra asumió la presidencia, la relación nunca fue fluida, nunca hubo mayor comunicación y esto se agravó al punto de que ya finalmente los congresistas decían abiertamente que llamaban a César Villanueva, que no les contestaba, que el gabinete no funciona, que Villanueva ya cumplió su ciclo porque no es un buen articulador con las fuerzas en el Parlamento. Sin embargo, Vizcarra ha dicho este fin de semana que él seguirá trabajando con César Villanueva y esto llevó a la bancada de Peruanos por el Cambio a una reunión, a llevar a cabo una reunión el día de hoy para definir qué cosa iban a hacer. ¿Continúan como bancada oficialista o por el contrario, se distancian y constituyen una suerte de bancada independiente? Gilbert Violeta nos cuenta los detalles de esa reunión que se sostuvo ahora y cuáles han sido las conclusiones a las que han arribado. Bienvenido. Muy buenas noches, Mavila. Bueno, yo no soy el vocero oficial de la bancada, pero ya que estuve en la reunión y ya que estoy aquí, me toca de repente atender un poquito estas interrogantes. Efectivamente, hoy hemos tenido una reunión de bancada. Acordamos hacer un esfuerzo por tratar de tener un entendimiento con el gobierno, por lo menos mayoritariamente. Ya vemos quienes somos un poco más escépticos de tener de repente un horizonte feliz en este tema, pero sin embargo hemos accedido a hacer este intento. En la reunión han participado únicamente los congresistas. Sí, los congresistas. Entiendo que ya el congresista Meléndez, que es nuestro vocero, ha acordado una reunión con el presidente Vizcarra y el Consejo de Ministros para este miércoles. Entonces yo me imagino que ese día podremos conversar y eventualmente liberar algunas de nuestras diferencias. ¿Con el Consejo de Ministros o con César Villanueva? No, con el presidente Vizcarra. Los miércoles hay consejos de ministros y nos están invitando a la bancada a que asistamos al Consejo de Ministros para ¿Y lo están interpretando como un gesto del presidente? Como un gesto del presidente para abrir una discusión más amplia y que todos los ministros, si es que además hay algún reclamo de algún congresista hacia algún ministro, pues que se haga con una cierta apertura, lo cual no me parece mal. También creemos que más allá de las reuniones, lo que tiene que haber es una coordinación permanente y concreta y resultados específicos en torno a este trabajo. Por ejemplo, el gobierno está motivando un nuevo paquete de reformas políticas que dio a conocer el presidente Vizcarra en su último discurso, su último mensaje, que lo centra en dos temas, ¿no? En la eliminación de la inmunidad, en todo caso la regulación de la inmunidad, y el voto preferencial. Y nosotros en principio nos parecen que son temas adecuados, pero las reformas políticas que está esperando el Perú van más allá que la inmunidad y el voto preferencial. Las reformas políticas tienen algunas aristas. La reforma del sistema de justicia que está en camino, la reforma del sistema de partidos políticos y el sistema electoral que quedó trunco en el Parlamento, que no se pudo desarrollar y que sería bueno que el Ejecutivo le dé un impulso. La reforma de la formalización en el Perú, en la formalización de la economía y la formalización laboral. Y ahí el Parlamento tiene mucho que hacer, pero una iniciativa que venga del Ejecutivo en materia de formalizar sería una gran contribución. Y por último, para no hacer una lista interminable, la gran reforma de la descentralización pendiente,
que tiene que ver con descentralización económica y ¿Son con reformas descentralización en las que política. ustedes están dispuestos a apoyar al Ejecutivo? Sin duda, nosotros estamos dispuestos a apoyar y a trabajar en estos temas. Tenemos algunos incluso proyectos de ley en estas materias, pero para que prosperen se necesita que el Ejecutivo le ponga un impulso. Más aún teniendo un presidente que cuenta con una importante aprobación social. Claro, el punto, Gilbert, es que pareciera, hoy por la mañana Juan Chaput repetía esto del lastre. Dice, César Villanueva es un lastre. Primero, ¿usted comparte esa opinión? ¿Cree Nosotros que él tenemos es un una lastre, posición que ya cumplió crítica, un ciclo, que César Villanueva ya debería abandonar el cargo para renovar el entorno presidencial? Nosotros lo hemos dicho en el sentido de que lo ha dicho mi vocero, lo ha dicho Chaput, lo ha dicho Arauz, lo ha dicho Bruce, lo ha dicho Yanet Sánchez, lo he dicho yo también, en el sentido que lo mejor hubiera sido una renovación del Premier, porque creemos que ha cumplido un ciclo político, sobre todo. Ya para nosotros el punto un poco declinante fue cuando el Premier dice yo no converso con ningún partido político, con ninguna bancada, y en verdad precisamente la función de un Premier es ser el puente de comunicación entre la bancada, entre las bancadas, o sea, entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y entonces si tenemos un Premier que lance ese tipo de afirmaciones... Pero parece que no es únicamente el Premier, porque el hecho de que Vizcarra salga conociendo estos reclamos, habiéndolos escuchado, salga el fin de semana y le renueve la confianza a César Villanueva, lo que parece es que para el presidente la bancada oficialista que hereda de la etapa de Pedro Pablo Kuczynski resulta un lastre para Martín Vizcarra. Él parece sentirse muy cómodo. Eso lo dirá y más bien le cuesta mucho establecer lo un tendrá diálogo que decir, con lo tendrá que decir el presidente. En mí, yo no puedo calificar a la bancada, pero lo que yo sí sé es lo siguiente: la bancada oficialista empujó las reformas constitucionales en un plazo que nadie creía que podía sacarse. La bancada oficialista empujó la delegación de facultades antes de las reformas constitucionales. Empujó la ley de presupuesto. Hemos aprobado y hemos empujado y apoyado todas las reformas y todos los proyectos de ley que promovió el Ejecutivo. Sin esa bancada oficialista chiquita, disminuida, como la quieran decir, sin esa bancada oficialista el trabajo, esa posibilidad hubiera sido muy difícil. ¿No fue la popularidad del presidente Martín Vizcarra la que doblegó al Congreso para votar y apoyar las reformas? Sin duda la decisión del presidente Vizcarra, el liderazgo del presidente Vizcarra y la claridad en relación de poner fechas y límites, claro que ayudó. Pero en la operatividad, en la interna del Parlamento, necesitas una bancada que trabaje. Sin embargo, Fuerza Popular introdujo contrabando en el tema de la bicameralidad. La bancada, por lo pequeña y por lo desarticulada que está, porque ustedes han tenido problemas también al interior de la bancada, enfrentamientos entre ustedes, no son definitivamente la bancada que llegó al gobierno de la mano de Kuczynski, están disminuidos en el grupo, no pudo evitar eso. Bueno, es decir, el fujimorismo siguió manejando a su antojo. Pero ahí, Mávila, y ese fue uno de los puntos por los cuales nosotros expresamos una discrepancia con el Premier. El tema de la bicameralidad fue conversado con el Premier y con el Ministro de Justicia, y nosotros votamos a favor con presencia en el Parlamento del Premier y del Ministro de Justicia, quienes asintieron esa reforma. Y luego nosotros, en ese sentido, es que empujamos el tema. O sea, no es que nosotros nos fuimos por la libre y se nos ocurrió de un momento a otro apoyar eso. Nosotros sabíamos que el tema había sido así, se hizo un balance político, se hizo un balance legal y lo apoyamos, porque había, digamos, una coordinación con el Premier y con el Ministro de Justicia. Y lo mismo pasó en otra medida con la ley de financiamiento de partidos políticos, porque ese proyecto, esa ley, nació de un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue propuesto por nosotros y luego aprobado a raíz de que hay un informe a favor del Ministerio de Justicia. Es decir, no es que se nos ocurrió apoyar por apoyar, y nosotros nos opusimos a la exoneración de la segunda votación porque creíamos que teníamos que ampliar ese debate, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Ahora, por eso, es decir, Vizcarra no siente que los necesite mucho. Diera esa sensación. No lo sé, pero los resultados, con el 65% los resultados del Parlamento... No es gracias a la bancada. Él puede pensar que él solo, finalmente, con la ayuda de Villanueva, que trabaja mucho más directamente con él... estaríamos especulando. Al final, insisto, es el presidente Vizcarra quien puede decir qué es lo que él piensa o lo que él valora de la bancada. Yo creo que cualquier gobierno necesita de una bancada política, por más mínima que sea, porque es su canal de comunicación y de articulación en un Parlamento que es muy adverso. Y entonces, pero funcionan como un canal de comunicación si ni siquiera pueden hablar con el presidente. Es que nosotros hemos defendido incluso propuestas que, no pidiéndolo el Ejecutivo,
como provienen de algún sector, nosotros nos ponemos la camiseta, las estudiamos, las debatimos y las defendemos. Por lo tanto, digamos, más allá de que nos pidan o no nos pidan, nosotros defendemos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que hoy día venimos de un debate que se sobrecalentó en el Parlamento. Sobre las exoneraciones del IGB. Mire, el Ejecutivo no ha presentado el proyecto de ley para exonerar el IGB que se vence el 31 de diciembre. ¿Y de qué exoneraciones estamos hablando? De la exoneración a los productos básicos de primera necesidad, es decir, el pan, la lechuga, la papa, todos los productos básicos, incluyendo el transporte público. ¿Ustedes imaginan que llegábamos el 1 de enero y que la gente se despertaba y a partir del 1 de enero tenía que pagar un 18% adicional de todos los productos? La señora iba a comprar y de repente se da cuenta que sus lechugas costaban 18% más. Correcto, y la bancada suplió. Y la bancada presentó el proyecto de ley, el congresista Bruce peleó por el tema en la Comisión de Economía. ¿Pero el gobierno apoya ese proyecto de Bruce? Bueno, lo apoyó, hemos conversado con el ministro de Economía y él creía que eso fue el mecanismo más rápido para poder sacar adelante este tema. Y lo hicimos porque estamos comprometidos con temas y con el país. Claro, la sensación que hay es que ustedes se debaten, porque además lo han dicho así, entre ser una bancada independiente. Eso no está descartado. Eso no está descartado porque hoy día en la reunión han habido más de una voz en el sentido de que efectivamente por la condición en la que estamos nosotros no renunciamos a seguir trabajando en línea con el presidente Vizcarra, pero mantener una línea más autocrítica respecto al gobierno por lo siguiente, que tampoco no le falta razón. Muchas veces la mejor manera de apoyar a un presidente no es pues adulando, sino es expresando una posición crítica. No se trata de adular, se trata de defender un programa de gobierno, y lo hacemos. Un plan de gobierno consensuado. Cuando Kuczynski llega de la mano con sus representantes en el Parlamento, justamente el problema que tiene es una mayoría opositora que le bloquea todas las iniciativas de gobierno, no lo deja gobernar. Ustedes lo han dicho una y mil veces. Pero lo que está pasando hoy es que el presidente está gobernando sin la necesidad de su bancada. Hay la posibilidad, existe la posibilidad de que ustedes se constituyan como independientes. ¿De qué depende la decisión? Bueno, ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Depende, esperemos que no ocurra, digamos, esperemos que no ocurra, esperemos que se puedan ajustar esta situación de descoordinación que hay en este momento y esperemos que se pueda hacer un lineamiento de temas, por ejemplo, como los que te he mencionado, no quedarnos solo en el tema de inmunidad sí o inmunidad no, sino entrar a un paquete de reformas más profundas. Es una extraordinaria oportunidad para el presidente de la República, con la enorme aprobación que tiene, para sacar reformas que en otras coyunturas no serían posibles sacar. Por supuesto. Entonces, por supuesto nosotros lo que queremos como parlamentarios, lo que queremos es aprovechar esa circunstancia política y permitirle al país tener estas reformas, teniendo un presidente con altísima aprobación, siendo que estas reformas van a ser posibles bajo esa coyuntura. Claro, ustedes le están ofreciendo su ayuda, ya queda del presidente si la acepta. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. La condición de la continuidad de Villanueva está ahí para que ustedes sigan apoyando al Ejecutivo. Miren, nosotros le hemos expresado esta posición al presidente, lo hemos tenido que hacer públicamente porque no ha habido oportunidad de conversar en privado. ¿No? Es decir, que ustedes salgan a criticar al presidente y a decir que el premier está ya de más, pero no es algo que al presidente supongo le agrade. Pero me imagino, no lo sé, bueno, lo conversaremos el día miércoles, pero también, así como nosotros respetamos la decisión del presidente, quien finalmente decide quién es su premier y quién es su ministro, el presidente también tiene que respetar la opinión de su bancada, o por lo menos de los parlamentarios. Y nosotros tenemos el derecho también de tener una posición crítica en determinados temas, y en muchos otros, grandes coincidencias. Está hablando más con Salaverry, dice, que con ustedes. Bueno, y está bien que converse con el presidente del Congreso, porque si no, imagínate, yo creo que el problema es que los presidentes anteriores, o más bien el presidente anterior, no tuvo la oportunidad de conversar mucho con los otros presidentes del Congreso. Correcto. ¿No es cierto? Con la señora Salgado o con el señor Galarreta. Ojalá hubieran conversado más. De repente nos hubiéramos obviado muchos problemas, ¿no? Muy bien, congresista, le agradezco mucho que haya estado Mávila, el día de hoy abriendo el programa. Suerte, estaremos atentos a la reunión del miércoles. Nosotros hacemos una pausa muy rápida en el programa porque volvemos con toda la información sobre el tema del momento. ¿Qué va a pasar con el equipo especial? ¿Qué va a pasar con el acuerdo firmado con Odebrecht? ¿Están Vela y José Domingo Pérez seguros en sus puestos? ¿Van a poder llegar hasta el final de la investigación? ¿O finalmente el señor Chávarri ya tiene fecha y partida de defunción para el esfuerzo que está haciendo el equipo especial Lava Jato? Volvemos. Muy bien,
Bien, fuentes de este programa, confiables del equipo especial Lava-Jato, nos cuentan que el día 22 de noviembre el fiscal Vela, Rafael Vela, a solicitud del fiscal Chávarri, envió un oficio, acá está, este es el oficio, dirigido a Aldo León Patiño, que es el secretario general de la Fiscalía de la Nación, firma Rafael Ernesto Vela Barba, con toda la información detallada sobre el avance de las investigaciones caso por caso. Caso por caso. Chávarri quería conocer cuáles eran los avances, en qué situación estaba, digamos, cada una de los temas y de los casos, ¿no? El caso Costa Verde, el Metro de Lima, el caso de los Humala, todos los casos. Y bueno, Vela, tengo el agrado de dirigirme a usted, dirige este documento. Hoy, sin embargo, Vela, el propio Vela, considera que es un hostigamiento, ganas de fastidiar que el fiscal de la Nación haya pedido a José Domingo Pérez y al resto de fiscales que conforman su equipo que nuevamente envíen información sobre estos procesos. No ha pasado mucho tiempo desde el 22 de noviembre, ni siquiera un mes. Sin embargo, parece que lo que quiere el señor Chávarri es encontrar por ahí algún tipo de incoherencia entre el informe de uno y otro para, en teoría, plantear algún proceso disciplinario, decir que el trabajo no viene siendo coordinado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto, bueno, o antes de esto, hay un comunicado, ¿no?, que se esmera el señor Chávarri en publicar a través de la cuenta institucional de la Fiscalía, donde deja sin piso, dice, el Ministerio Público informa, el Ministerio Público Federal, Procuraduría General de la República de Brasil, aclara nota de prensa de la Forza Tarea, que es, a ver, el equipo par del equipo que lidera Vela, en respaldo del equipo especial, no refleja la posición institucional. Pero es el propio fiscal de la Nación, es que dice, la Procuraduría brasileña, ojo, no apoya a los fiscales. Esto es inaudito. Es inaudito. Y el doctor César Nagasaki se pregunta en su cuenta de Twitter lo siguiente: ¿cuál es el propósito de este comunicado? ¿Son o no fiscales que cumplen su función? ¿No? Dice, se puede discrepar, pero no puede dejar de reiterarse una preocupación por el enfrentamiento interno que daña al Ministerio Público y a la sociedad que representa. César Nagasaki está con nosotros para hablar de este y otros temas. Bienvenido, doctor. Buenas noches. ¿Hay hostigamiento contra el equipo especial Lava-Jato de parte de Chávarri? ¿Hay celos de Chávarri nada más? ¿Qué es lo que usted huele como penalista y como una persona ducha en este tipo de procesos de investigación? Es evidente que hay un enfrentamiento desde hace mucho tiempo que, como repito, no ayuda a la institución. Finalmente, la sociedad lo que quiere, lo que necesita es que el Ministerio Público funcione, y mientras siga esta pugna entre el fiscal de la Nación y el equipo que tiene a cargo las investigaciones más importantes que actualmente realiza la Fiscalía, no va a ayudar, como insisto, al Ministerio Público y finalmente va a dañar a la justicia. Esto tiene que acabar lo antes posible. ¿Y cómo terminaría? O sea, ¿hay que sacar a Vela o se tiene que ir Chávarri? No hay punto medio. No Bueno, parece haber punto medio. El tema es que el fiscal de la Nación, al no funcionar ya el CNM y estar todavía no nata la nueva institución que lo va a sustituir, depende del Congreso. Y yo en el Congreso no vislumbro que sea esa situación. La realidad es que si el fiscal de la Nación designó a este equipo, es lo que tiene que retomar su fundamento. Este equipo ha logrado temas muy importantes. El acuerdo con Odebrecht va a permitir contar con información que va a consolidar una serie de casos. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo? ¿Es un acuerdo, digamos, que beneficia a ambas partes de manera...? Yo siempre señalé que desde el inicio, y eso le criticaba a mi gran amigo Pablo Sánchez, desde el comienzo no salir y decirle a la sociedad peruana cuál es la expectativa en los casos Lava-Jato. Si la expectativa es condenar a los brasileros, obviamente nunca se debió celebrar el acuerdo. Más allá que hubiera sido imposible condenar a los brasileros, porque no me imagino ni la hipótesis más remota que la justicia brasilera en procesos de extradición entregue a los brasileros. Si el Perú quería juzgar a los brasileros, debió agarrarlos antes que se vayan. Claro, si no era caso perdido. Entonces, si no es los brasileros y lo que se quiere es los altos funcionarios públicos, todo el aparato estatal que en diversos gobiernos cometió delitos, en el caso Lava-Jato, y los empresarios,
Entonces necesita como arma central la información brasilera. Y la información brasilera tiene un costo. Y es no sancionar brasileros y permitir que Odebrecht funcione. Eso estaba establecido, yo lo tengo sostenido desde un inicio, y lo que se ha hecho ahora es finalmente salir adelante y asumir el costo. Lo que no pudo el equipo liderado por Hamilton Castro, se ha podido y lo ha llevado adelante el equipo liderado por Rafael Vela. Ese es su principal activo. Lo que creo es que ahora hay que esperar algunos meses. Para poder juzgar el acuerdo, lo que hay que esperar es unos meses y finalmente determinar si la prueba que llega de Brasil permite consolidar casos que, dicho sea de paso, ninguno hay en juicio, ninguno hay sentencia y ya está pasando un buen tiempo. Claro, es decir, nadie puede negar que hubo retrasos, hubo excesos, algunas prisiones preventivas. Porque estaba parado todo. Exacto, que no debieron darse porque no se firmaba este acuerdo y no se contaba con la prueba para finalmente iniciar los juicios, que es lo que tocaría. ¿No es cierto? Para que decirlo, es la etapa donde se determina quién es inocente o quién es culpable. Pero ¿qué pasa si el 24 de diciembre, como se dice, Chávarri cambia a Vela y pone a otro fiscal? Yo no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque él tiene mucha experiencia. Debo reconocer, al fiscal Chávarri antes de que fuera fiscal de la Nación, nunca lo he conocido, o si lo he conocido no me acuerdo. Nunca. El doctor Avelino Guillén está fuera y claro que me acuerdo porque hemos litigado 100 veces. Con el doctor Chávarri no. Así que no tenía ni un juicio ni bueno ni malo. Arrancó con una serie de cuestionamientos, pero con una buena decisión porque repotencia el equipo. Especial, todos le reconocieron, pese a las críticas, hasta sus mayores detractores le reconocieron que su mejor decisión, si no la única, había sido repotenciar, claro, el equipo especial. Ahora, lo que él hace es nombra a una coordinadora. Y me parece que, porque lo he leído en redes también, cuando se comenta esta decisión de Chávarri, que lo que él pretendía es, al sacar a Hamilton Castro, pensaba que con Vela y con José Domingo Pérez tendría fiscales más maleables. No, yo no que se pudiesen dejar. Yo no creo eso. No cree no eso. Creo eso. Porque ¿cómo entender entonces este tipo de pronunciamiento que la cuenta oficial del Ministerio Público le quite respaldo a sus propios fiscales? ¿Cómo entender que el fiscal Peña Cabrera, que es el coordinador internacional, muy cercano a Chávarri, salga y critique al fiscal Vela abiertamente? Es que lo que sucede es que ahí yo diría, la pugna es quizás un problema más de personalidades. En este programa José Domingo Pérez se enfrenta al fiscal de la Nación y se enfrenta con el fiscal Peña. Se genera esa discusión pública y si tú pegas en público, te responden en público. Hoy tiene 18 procesos disciplinarios José Domingo Pérez. 18 procesos disciplinarios, además de esta demanda. Este es el oficio, mire, se lo alcanzo, la fecha 22 de noviembre. ¿Cómo entender que hoy el señor Chávarri le pide a alguien del equipo de Vela que le alcance la información? Me parece que, y tú planteabas bien hace un momento, la solución es muy difícil, porque lo que se ha determinado por el juez Concepción para establecer el peligro procesal del caso de Fuerza Popular, esa supuesta vinculación entre el fiscal de la Nación y el partido Fuerza Popular, planteada por el fiscal provincial, lleva a una situación irreconciliable. Pero más allá de que las posiciones que se hayan marcado no es lo más adecuado, el tema es que necesariamente el Ministerio Público ayer, hoy y mañana tiene que seguir funcionando. Y vamos a tener fiscal de la Nación hasta que funcione el heredero del Consejo Nacional de la Magistratura. Que es la Junta Nacional. O sea, el doctor Chávarri no va a renunciar y modestamente no lo veo al Congreso levantándole la inmunidad. Entonces la realidad se me impone. El fiscal de la Nación va a ser el doctor Pedro Chávarri. Esa es la realidad. Y el doctor Pedro Chávarri, que tiene mucha experiencia y sabe moverse, como es evidente, va a generar una tercera crisis en el equipo de fiscales Lavajato. Los casos se vienen abajo. Ya soportó la primera crisis, el cambio de Hamilton, al cual tuvieron que desalojarlo de su fiscalía y generó un retraso.
Ya entró un nuevo equipo. Y ahora este equipo está en el momento que va a recibir una gran cantidad de información. Porque estoy seguro que si saca al fiscal Vela, se van todos con él. Se va todo el equipo. Sí, yo creo. Él lidera su equipo. Por eso, si eso es lo que Chávarri cree, ¿a quién beneficia el objetivo de Chávarri? Yo te diría que no es un tema que busque hacia afuera. Yo creo que esta pugna de personalidades que no se ha logrado hasta ahora solucionar, lo que va a causar es perjuicio a todos y a nadie va a beneficiar. Doc, pero ¿qué gana Chávarri trayéndose abajo la investigación más importante de la Fiscalía hoy? No gana nada. Aquella No que gana le ha nada. supuesto al propio Ministerio Público repuntar en su credibilidad y en su aprobación pública. Que gane algo, no creo. Entonces, ¿lo hace porque no va a ganar nada? Esto más bien apunta a que sí hay un vínculo real con Fuerza Popular, porque usted mismo ha reconocido que en el Congreso no se va a tocar a Chávarri. Pero yo te diría, tampoco creo que sea por... Si hubiese un vínculo, él hubiera sacado a José Domingo Pérez para que no formule el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Aunque te parezca mentira, a veces los graves problemas los genera las personas y su propia discusión. De repente él pensó que debieron agradecerle la designación y los fiscales han entendido que no tienen por qué agradecerle, sino cada uno hacer su función. Porque antiguamente se pensaba que un fiscal no tocaba a otro fiscal, que un juez no toca a otro juez. Así como un abogado, dicen, no puede denunciar a otro abogado. O sea, a veces son los propios cánones internos de la institución los que generan todos los problemas. Yo sinceramente no creo que haya un acuerdo, porque si Fuerza Popular hubiese tenido un acuerdo con Chávarri, este solo funcionaba sacándolo a José Domingo Pérez, coincido, pero ¿cuándo? Antes que pida el requerimiento de prisión, una hora. ¿En qué podría beneficiar? Bueno, pero es que hay una corriente en el país muy fuerte a favor de los fiscales. Y Chávarri no es precisamente el más popular. Tiene incluso al presidente de la República pidiendo su salida y además le hizo un desplante el otro día, no lo invitó a Palacio de Gobierno. Eso es, para cualquiera sería considerado un desplante. Era la única autoridad vinculada a la reforma de justicia. Eso ha llevado que no a otra estuvo en guerra. Palacio. Eso Claro. ha llevado a otra guerra. El fiscal de la Nación contra el gobierno del presidente de la República. Yo lo que sí identifico son grandes perdedores, que somos los justiciales o los justiciados, los usuarios del sistema de justicia. Por ejemplo, como defensor del expresidente Kuczynski, como defensor yo siento usted... que lo tratan como una pelota de ping-pong entre los pleitos del presidente Vizcarra y el fiscal de la Nación, y por eso el caso Mamani Videos lo manosean y lo manipulan. Cada vez que Chávarri pelea con Vizcarra, sale una denuncia, sale una acción, y eso lo veo en otros casos. Hay una utilización política de la Fiscalía. De hecho, de la justicia, sobre pretexto de la criminalización de la política o de las políticas de penetración a la justicia, lo cierto, no identifico ganadores, pero sí perdedores, que somos quienes son los usuarios del sistema de justicia. Para nada nos ayuda esa guerra. Al contrario, nos perjudica, no nos deja trabajar. Es como trabajar en medio de un terremoto. ¿Cómo construyo en medio de un terremoto? ¿Cómo armo una defensa en pleno terremoto? No puedo. ¿Usted considera que el acuerdo está bien, el acuerdo con Odebrecht? ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. ¿Respalda el trabajo de Vela? Totalmente. ¿El de Domingo Pérez también? Sí, en su valor. Yo tengo discrepancias en su Yo lo sé, y le pregunto como abogado. Por eso es que diferencio el funcionamiento institucional de la discrepancia en la actuación. Discrepo, por ejemplo, abiertamente con la prisión preventiva de Fuerza Popular. Discrepo con el hecho del congelamiento de cuentas del expresidente Kuczynski, pero no puedo desconocer que es un fiscal que ha establecido una metodología muy interesante, por ejemplo, en el caso de los aportes de campaña, porque ya no espera información de Brasil, sino empieza a trabajar aportante por aportante. Usted opinó el sábado, que se veía el caso de Keiko Fujimori, en Twitter dijo: hoy hubo intensa audiencia de apelación en prisión preventiva del caso Fuerza Popular. Fiscal Vela, sin duda, uno de los mejores oradores del Ministerio Público. Abogados Loza y Abanto atacaron duramente resolución de juez Concepción. Si sala de apelaciones no es presionada indebidamente, debería revocar la prisión. Pero se dice que la sala estaría parcializada. Eso es lo que ha dicho Vela, la sala de Saguanay.
Bueno, por ejemplo, ahí sí le critico al doctor Vela. A él solo le gusta el juez Concepción. Y le gusta cuando le habla, por ejemplo, ¿cuándo le gustaba la sala que preside el doctor Saguanay? Cuando metieron a la cárcel a Ollanta. ¿Y cuándo ya no le gusta? Cuando declaran las 24 detenciones preliminares nulas en el caso de Fuerza Popular. El problema es que los jueces y los fiscales no nos pueden gustar en función de si nos dan o no la razón, sino si tienen o no una buena argumentación jurídica. Yo elogio a César San Martín, pese a no haberme dado la razón en uno de los casos más importantes de mi carrera. El de Alberto Fujimori. Obviamente, pero la cosa es que yo a un ser humano lo juzgo como una cadena, no por un eslabón. El problema es cuando tú juzgas como persona buena o mala de acuerdo si te favorece. Y eso no es así, por eso en ese caso sí discrepo con el doctor Vela. Si la sala de Saguanay mete preso a Ollanta y Nadine Heredia, es buena sala. Pero si la sala anula las 24 detenciones de Fuerza Popular, es mala sala. O sea, ¿quién está escogiendo jueces? Obviamente eso es equivocado, por ejemplo. La prisión preventiva debería revocarse. No me cabe la menor duda, como hemos analizado acá, el mismo juez Concepción señaló súper erradamente que él no hace control de legalidad de las pruebas, que es lo primero que va a hacer la sala. Ya la sala ha marcado una pauta, anulando 24 detenciones preliminares. Y el juez Concepción, en vez de corregirse, ha continuado. Acumulaba y desacumulaba para meter presa a Keiko, pero para convertir 24 horas en 24 días. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza un estudio de abogados para presionar a los testigos, para que la gente, los falsos aportantes, no se retracten de sus testimonios ni de sus firmas? Es decir, eso no es obstrucción a la justicia y justificaría que la detención o que la prisión preventiva continúe, porque no es que los abogados actuaron por su cuenta. Está clara, finalmente, la relación del señor Vicente Silva Checa con Fuerza Popular. Está clara que la que lideraba el partido era Keiko Fujimori. Entonces, ¿cómo escapar a eso? Hubo intención de, finalmente, frustrar el trabajo, de entorpecer la investigación, manipulando testigos. A ver, la prisión preventiva se determina, en primer lugar, si hay prueba suficiente. Si hay prueba que permite una sospecha grave, y esa no hay. Si no hay prueba suficiente, no me interesa cómo se comporta la persona. Y no con eso evito responder a lo que tú dices, pero ojo, lo central de este caso es que no hay prueba para que estén presos. Prueba, número uno. Ahora voy a lo que tú dices y no voy a eludir la respuesta. El abogado es el que previene o resuelve problemas aplicando estrictamente el derecho. Si el abogado utiliza el delito, si el abogado se aparta del derecho, ya no es abogado. Entonces, si tú me preguntas, instigar personas para que den testimonios falsos, fomentar que se den testimonios falsos, ¿es delito? Es delito. Eso no es un acto de abogacía. Pero en el caso que tú señalas, debo señalar, quizás subjetivado o no, que yo creo en la palabra de mi buen amigo y excelente abogado que es el doctor Arsenio Oreguardia. Y si él ha señalado públicamente y oficialmente que él no ha dirigido y que su estudio no es una fábrica de testimonios falsos, yo le creo. Si tú quieres, ¿por qué le creo? Porque es mi amigo y porque lo conozco. Lo cual no significa que señale, si tú me preguntas, si un abogado fabrica testigos, no es abogado. Correcto, y se le pusieran una prueba delante donde quedara claro que en efecto esto sí ocurrió, usted también lo consideraría. Pero no lo diría públicamente porque es mi amigo. Doctor Nakazaki, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuándo se resuelve el tema del indulto? Antes de que nos deje. Bueno, creo que la sala se va a demorar sus días porque al final hemos coincidido, creo, ambas partes, en que lo que se tiene que verificar es qué señaló la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en mi lectura, señaló que debe revisarse el indulto humanitario, que debe hacerse un control de convencionalidad, pero en la vía procesal que contemple el derecho peruano, que es el amparo. La vía del amparo es la única que puede dejar sin efecto un acto presidencial que tiene el efecto de cosa juzgada.
La parte civil dice que eso no dice la sentencia de la Corte Interamericana. Yo sostengo que sí, y es más, sostengo algo más, que la parte civil o las víctimas en ese caso estuvieron de acuerdo con lo que dijo el Tribunal en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana les dijo la jurisdicción constitucional y ellos dijeron estamos de acuerdo. Correcto. Así que tranquilamente estoy esperando que en los próximos días se pronuncie la Sala Penal Especial. Muy bien, conversaremos entonces. Con mucho Gracias gusto. como siempre, doctor Gracias Nakazaki. también, Hacemos una pausa y regresamos con el ex fiscal supremo Avelino Guillén. Justamente a propósito de esta situación, hay más información sobre el tema del equipo especial. Información que tiene que ver, pero ya con detalles realmente increíbles, ¿no? Hay fuentes dentro del equipo que señalan que no reciben útiles de oficina, que les niegan hasta el papel. Hay una serie de comunicados que nos han alcanzado donde se dice, por favor, ya terminaron nuestras oficinas, entréguenlas desde agosto de este año. Y sin embargo, el señor Chávarri finalmente no le termina de entregar el ambiente que ya está implementado para que funcione el equipo especial. De eso vamos a hablar con el doctor Avelino Guillén cuando regresemos en detalle. Es el mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con el equipo especial Lava Jato? ¿A qué obedecen las acciones que está disponiendo el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri? A ver, les habíamos mencionado el caso de estos ambientes. Hace 45 días los ambientes, digamos, que va a ocupar el equipo especial por la cantidad de trabajo y de personal con el que cuenta, ya están habilitados. Pero desde agosto, el propio fiscal Vela le ha venido dirigiendo una serie de oficios al fiscal de la Nación. Acá está, para Pedro Gonzalo Chávarri, Rafael Ernesto Vela, asunto carencia de ambiente físico para el equipo especial de fiscales. Y recordarán ustedes que en algún momento se sacó a Erika Delgado. Son 7 oficios por lo menos los que tenemos aquí, pidiéndole por favor a las autoridades de la Fiscalía, necesitamos un mejor ambiente de trabajo. Estamos hacinados, no hay papel, no hay lápiz, somos un equipo pequeño de fiscales. Quitaron a la señora Erika Delgado, que tenía ya fechado, agendado un cuestionario, un interrogatorio con el presidente, el expresidente Alan García, la sacaron y hasta hoy no la reponen. Todo esto ha llevado a Vela, que usualmente es un tipo muy calmo, a que finalmente explote y que el sábado, en plena audiencia de Keiko Fujimori, diga, sí, nos están hostilizando. ¿Cuál es el objetivo? Si no hay un objetivo político, como dice el doctor Nakazaki, podemos creer que simplemente es un tema de egos y responsabilidades, ¿no? De quién se queda con el caso. Avelino Guillén está con nosotros esta noche para darnos su opinión sobre esta crisis. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su lectura de todo lo que ha venido conociéndose entre el sábado y hoy? Buenas noches. Buenas noches. Enero del 2019 va a ser un mes crucial en las investigaciones por el caso Odebrecht. El 11 de enero del 2019 se va a firmar un acuerdo de colaboración eficaz con varios ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, encabezados por el señor Barata. Segundo punto, del 14 al 18 de enero, la Fiscalía, comandada por el fiscal superior Vela, va a participar en alrededor de 20 diligencias donde van a recepcionar declaraciones de varios ejecutivos y personas que están comprendidas dentro de la colaboración eficaz. Y el 21 de enero del 2019 es la audiencia de homologación de los acuerdos de colaboración eficaz. Esto es crucial. Entonces, ¿cuál es el problema acá? No se quiere que el equipo que comanda, que lidera Rafael Vela y que integra el fiscal José Domingo Pérez participe en esas diligencias. No le tienen confianza, no confían en su autonomía ni en su independencia, no lo pueden manejar. No pueden manejar el resultado de esas diligencias. El diario O Globo de Brasil ha señalado que veía la nota ahora, que va a tener editorial, consecuencias, así es, devastadoras, devastadoras las calificó, para la sí, clase política peruana. Es por eso que viene esta campaña de acoso, persecución y hostilización
a los fiscales liderados por Rafael Vela. ¿Qué recursos tiene el equipo especial para protegerse de esos hostigamientos? ¿Tienen algún tipo de amparo, alguna manera, o están a merced de Pedro Chávarri? Tienen el respaldo de la ley y la Constitución. La propia ley de la carrera fiscal prohíbe que un fiscal pueda ser separado de la función que viene desempeñando sin causa justificada. Eso como primer punto. Tiene que haber una comprobación. Ahora, cuando se piden estos informes al detalle y la gente del equipo especial dice lo que están buscando es tres pies al gato para tener una causa justificada. Esa pregunta ¿sí? es fundamental. Esos informes, en primer lugar, el señor Chávarri no tiene ninguna facultad legal para evaluar el comportamiento procesal de un fiscal en el desarrollo de una investigación. Eso no es su competencia. El artículo 6.2 del Código Procesal Penal señala que esa es facultad del fiscal superior del caso. Esto es el fiscal Rafael Vela. Por otro lado, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala lo mismo. Es el superior jerárquico en la investigación. Y en ninguna norma, en ningún dispositivo legal, se establece una atribución al fiscal de la Nación para que pueda evaluar el desempeño funcional de un fiscal. No se puede entrometer. Usted nunca ha visto a un presidente de la Suprema... ¿Puede pedir estos informes? Pero de carácter administrativo. De carácter administrativo sobre... no puede, pero no con la carga probatoria, por ejemplo. No tiene el fiscal por qué explicarle qué diligencias ha actuado, en qué sentido va, cuál es su estrategia, cuál es su teoría. No, porque eso está bajo la reserva. El fiscal no puede estar difundiendo... Y si está cometiendo tantas irregularidades, Chávarri, ¿por qué no es posible cuestionarlo también? Porque me imagino que debería la ley establecer recursos para... Pero la norma es clara. Por eso. Pero el fiscal se de la Nación la no norma. se puede entrometer. Pero no se está entrometiendo, doctor Guillén. Está pidiendo informes y en este caso, obviamente, lo que están buscando es que existan contradicciones. Porque el 22 de noviembre le pidieron información a Rafael Vela. Sí. Él ya dio toda la información. Aquí está todos la los dio. Casos, toda. Toda la completita. dio. Exactamente. Y ahora piden nueva información a las 3 semanas, pero a todos los fiscales provinciales. Lo que quieren es que surjan discrepancias entre ellos para decir, acá esto va mal. Claro. Y esa no es competencia, no es atribución del fiscal de la Nación. El artículo 6.6 que ellos invocan de la ley orgánica no le da esa facultad. No le da esa facultad. Por eso, ¿a quién se acude cuando un fiscal de la Nación está pasando por encima ellos saben, de las prerrogativas por eso es que el doctor... excediéndose? Por eso es que el doctor Rafael Vela y el doctor José Domingo Pérez guardan, en el caso de José Domingo Pérez, guarda silencio, porque él conoce la ley. Y la ley establece, en el Código Procesal Penal está establecido. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Los va a sacar? Yo espero que no. Porque si los saca, implicaría la renuncia de la actividad de investigación de la Fiscalía. Sería admitir una derrota. O sea, la Fiscalía dejaría de investigar. Nos guste o no, en determinados momentos hay personas que son irreemplazables, que son básicas, que son fundamentales, porque conocen un caso de tal manera que solamente ellos y su equipo pueden garantizar determinado nivel de éxito. Si usted los cambia, estaría reconociendo su derrota como país. O sea, la Fiscalía estaría renunciando a un mandato constitucional, investigar el delito. Así es. ¿Cuál es el papel de Peña Cabrera? ¿Cómo explicar que cuando un fiscal del equipo especial habla, por ejemplo, José Domingo Pérez aquí, o el señor Abel Concha, que ayer descartó que vaya a ser el sustituto de Rafael Vela, inmediatamente se les exija una explicación en la interna del Ministerio Público? Y sin embargo, sale el fiscal Rafael Peña Cabrera, que es de la Coordinación Internacional, a tirar lodo sobre Rafael Vela y nadie le abre ningún proceso disciplinario. Bueno, eso ya son los niveles jerárquicos en la Fiscalía, pero todo esto va a acabar una vez que la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y de los principales ejecutivos culmine con la homologación de los acuerdos premiales. Eso va a terminar pronto. Y esa es la desesperación, porque el acuerdo con Odebrecht y con los ejecutivos, que va a concluir en enero,
va a permitir conocer toda la verdad y va a poder abrir nuevas líneas de investigación. Acá lo importante es investigar y conocer toda la verdad. ¿Quiénes participaron en los hechos delictivos? Yo no adelanto ninguna opinión. Acá lo importante es que más bien estos fiscales sean respaldados por la institución, por el país. ¿Cómo los va usted a sacar a ellos que lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo? Pero por eso le preguntaba, ¿no existe en nuestros códigos, en nuestras normas, la posibilidad incluso, así como el fiscal Chávarri es motivo de una investigación en el caso de los NM-Audios y del problema del Callao? Esto es obstruir a la justicia desde la cabeza del Ministerio Público. Es ponerle trabas al ejercicio de la investigación, al ejercicio de la justicia. ¿No hay una salvaguarda para el país de su propio fiscal? Por eso se han solicitado medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día en la mañana, en este canal, Iván Montoya señaló correctamente que se puede plantear una acción de amparo. Pero además está la propia ley y el fiscal de la Nación conoce muy bien la ley, conoce la norma y en consecuencia sabe muy bien cuáles son los límites. Lo que está pasando acá es un poco que están trabajando a atemorizarte, a que pises el palito, porque saben bien que no les corresponde a ellos evaluar tu desempeño funcional. Es a instancia de la parte afectada quien recurre ante tu superior jerárquico, quien te va a evaluar. Y si ve que has actuado mal, te separa. Pero esa no es atribución del fiscal de la Nación. No es atribución. ¿Le parece sospechosa la reunión de la congresista Bartra con el fiscal Chávarri un día antes de la audiencia de Keiko Fujimori? Bueno, el señor fiscal de la Nación puede recibir a las personas que considere conveniente. En todo caso... Pero hay presión política acá, porque la misma pregunta se le hacía al doctor Nakazaki. ¿Qué está haciendo Chávarri? ¿Está fastidiando a Rafael Vela porque le cae mal? No, hay un interés detrás. Ese interés parece ser blindar a los políticos investigados. El objetivo es paralizar la investigación. Por eso, es que ¿qué no gana se conozca Chávarri la verdad? Paralizando la investigación? Lo ha explicado el juez Carguancho en su resolución, ¿no? De alguna forma el chat La Botica nos da respuestas a esas interrogantes. Correcto. El objetivo de esta agrupación política era tener el control de una autoridad del Ministerio Público. Ese era el objetivo. Doctor Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Y precisamente Rosa Bartra está ya aquí en los estudios de 2018 para contarnos su versión sobre la famosa reunión que sostuvo con el fiscal de la Nación un día antes de la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. Regresamos. La congresista Rosa Bartra se encuentra con nosotros. La pregunta es obvia, porque se reunió con el fiscal Chávarri. Ella ha dicho que para coordinaciones propias de su cargo como presidenta de la Comisión de Constitución. Pero vamos a escuchar lo que ella nos tiene que decir. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Mávila, gracias por la oportunidad. En realidad con la novela que han creado el día de hoy, ¿no? Porque vaya que han salido cuentacuentos. Hay una cuenta de Twitter que es la que más se ha replicado y la que se ha movido, en la que una señorita de apellido Hidalgo dice, me cuentan que Rosa Bartra se ha reunido con el fiscal Chávarri para pedir la salida del fiscal Vela. ¿La señorita será confidente de Chávarri? Entiendo que es una periodista. ¿Será que estuvo escuchando detrás de las paredes o será que cuenta cuentos? Basta de mentiras, Mávila. Basta de crear novelas con temas de este tipo. Es inaceptable, es absolutamente inaceptable que un medio de comunicación como La República haya publicado hoy día una noticia dando cuenta de esto y diciendo que fuentes de Convoca le han señalado que me habría reunido con ese propósito. Pero se reunió, y luego retiraron esa parte porque yo hablé con Convoca y me dijeron que de ninguna manera, que ellos jamás habían dado una información como esa. ¿Qué les pasa? Realmente es inaceptable que se empiecen a tejer historias con mentiras, porque están mintiendo con respecto a esto. Mávila, estoy trabajando fuertemente en la reforma del sistema de justicia y me he reunido con el Contralor General de la República, me he reunido con el presidente electo del Poder Judicial, me he reunido con el presidente del Tribunal Constitucional, me he reunido con el Defensor del Pueblo. Todas estas reuniones se han dado el mismo día que me he reunido con el Fiscal de la Nación. Eso es una buena coartada. ¿Coartada, Mávila? ¿Coartada de qué? ¿Es un invento que estamos ahorita nosotros trabajando en la reforma del sistema de justicia? ¿Es un cuento? ¿Acaso no estamos
como antes lo hicimos, teniendo el mismo rol de reuniones. Además dicen, en vísperas de la apelación de Keiko Fujimori. Sí. Correcto, es que eso es ignorancia, si es que no es maldad. ¿Acaso la apelación la va a resolver el Ministerio Público? La apelación la resuelve una sala constituida por jueces que son del Poder Judicial. ¿Cómo podría el fiscal de la Nación influir ahora sobre la sala? El presidente de la República, hoy día en el GORE regional, dice que él respalda la función de los fiscales. El Poder Ejecutivo ahora sale a respaldar la función de fiscales. Supongo que estará respaldando los de los miles de fiscales que hay en el Perú. No, concretamente se ha referido al equipo especial Ahí no hay Lavajato. intromisión, Mávila. Yo respeto profundamente la independencia de poderes. Soy institucionalista y creo en la democracia y la voy a defender. Y ojalá la cobertura que me han dado todo el día de hoy la hubiesen dado también el día que sustentamos y aprobamos como Congreso de la República el informe de la Comisión Investigadora Si yo que le dio pregunto cuenta su opinión que sobre dio el cuenta, trabajo solo de cierro esto, Rafael Vela. que dio cuenta de la enorme corrupción que merece ser investigada. Claro, y pero, que los fiscales tienen el deber de investigar. Bien. Y que por lo tanto, en ese Permítame sentido, hacerle la repregunta debemos... para aprovechar el tiempo. Y por eso debemos respaldar la función de los fiscales en cuanto estos den muestras de que están efectivamente investigando aquello que corresponde. A ver, le digo, noticia de hoy, también en la República, Comisión de Bartra entrampa proyectos de reforma de justicia. Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionan demora en grupo encabezado por el fujimorismo para aprobar dictámenes de proyectos remitidos por el presidente Vizcarra. Usted dice que por el contrario ha ido a promover. El resto de sus compañeros en la Comisión de Constitución, ¿por qué no la acompañaron? ¿Por qué fue sola? Porque todas esas reuniones las he hecho en mi condición de presidenta, Mávila. Y no es la primera vez. ¿Pero sabía la No es comisión que usted estaba en estas reuniones? Mávila, no es la primera vez que yo me reúno. Antes del referéndum, cuando nosotros trabajamos las reformas constitucionales que finalmente se aprobaron en el referéndum, hice esta misma jornada de reuniones. Fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, presidente del TC, y no solamente fue con ellos, también me reuní con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el jefe de la OMPE, con el jefe de la RENIEC, con el ministro del Interior y con todos. Mávila, lo hice sola, con todos. Sin avisarle a la comisión. Di cuenta, como voy a dar cuenta este jueves que tengo sesión. ¿Pero por qué no dio cuenta hoy? Porque se da cuenta después de que las reuniones se tienen, Mávila. Pero hoy ya pasó, la reunión fue el viernes. ¿Perdón? La reunión fue el viernes. ¿Por qué no Sí, informar el y viernes es por la buenísimo tarde? que usted me recuerde que mi reunión fue el viernes, porque sabe que el mismo viernes, sentada en el mismo sitio donde estoy en este momento, solamente que en un programa diferente al suyo, yo di cuenta a todo el país de esas reuniones que había tenido el mismo viernes, Mávila. Así que, por favor, no me vengan pues acá ahora a contar cuentitos, a contar historias, a levantar suspicacias con mentiras. ¿Por qué no creer, o sea, tampoco puede prohibir que la gente sea suspicaz? Usted formó parte del chat La Botica, dijo que la permanencia de Chávarri era un asunto de supervivencia, luego critica el acuerdo con Odebrecht cuando nadie conocía los alcances del acuerdo. Está claro que usted tenía una animadversión contra el equipo especial, Lavajato, ¿no? Y que estaba más bien a favor de la permanencia de Chávarri por lo expresado en el chat. Es un asunto de supervivencia, usted lo dijo. Por lo tanto, la suspicacia está justificada. Usted está equivocada dos veces, doblemente. La primera está equivocada porque eso del asunto de supervivencia no es por Chávarri. Era, y ojalá algún día pueda leer todo el contexto. Yo se lo voy a facilitar con todo gusto, con todo gusto. Es toda una secuencia en las cuales yo me refería específicamente a la actitud que nosotros estábamos teniendo y que no podíamos permitir más avasallamiento a el poder que significa el poder delegado del pueblo hacia el Congreso. Se da en ese contexto. Yo, Mávila, no tengo por qué blindar a nadie ni hablar de nadie. Que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer con absoluta independencia y respeto de poderes. Error ahí, no es así. Yo no he promovido para nada que se proteja a alguien. Segundo, la crítica al acuerdo lo hago válidamente en mi condición de presidenta de una comisión que ha investigado la corrupción más grande que ha conocido la historia del Perú. El acuerdo, Rosa. Ellos, los fiscales, han sido los primeros en darlo a conocer. Mávila. Cuando usted cosas formula la crítica, el acuerdo todavía no lo conocía Cosas concretas, por supuesto que sí, ellos empezaron a difundir. Usted habló de impunidad, pero luego Vela dijo el acuerdo no se ha difundido. Mávila, han reconocido culpabilidad en 4 proyectos, los 4 terminados. ¿Qué pasó con Olmos? 1.700 millones. ¿Hay corrupción ahí? Probada, sí.
¿Qué pasa con Chavimochic? ¿Probada por quién? El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha recibido dinero siendo funcionario público en ese proyecto cuando lo ¿Probada adjudicó. por quién? Eso está probado, Mávila, y ojalá el fiscal ¿Pero Pérez... probado por quién, le y ojalá pregunto? por la comisión que yo he presidido y que tiene una Pero usted conclusión sabe en ese que la sentido. comisión no tiene ninguna... Que se investigue, Mávila. Hay 1.700 millones ahí en los cuales por lo menos hay indicios de corrupción. Correcto, Chavimochic, pero Odebrecht no ha reconocido Chavimochic, eso, 1.000 Rosa, no sé millones. si entiende. El acuerdo Línea se firma amarilla. por lo que reconoce Odebrecht. Línea amarilla. No por lo 4 que usted quiere millones, que reconozca. Línea amarilla, 4 millones de dólares que también el expresidente Kuczynski ha recibido. Chaya, 1.700 millones de daño que están sufriendo todos los peruanos cada vez. El gasoducto, hablamos de 15.000 millones, Mávila. ¿Ha escuchado que a se Vela? investigue, lo escucho y lo escucho con atención. Pero, pero la madre del acuerdo tiene que ver con lo que Odebrecht reconoce con haber pagado. Imparcialidad, Mávila. Entonces, el acuerdo está suscrito a lo que Odebrecht admite. En es Estados decir, Vela no Unidos- puede ahorcar a Odebrecht y decir, la congresista Bartra dice que aquí tú le pagaste dinero a Kuczynski, así que lo tienes que admitir. No funciona así. Usted sabe lo Mávila- difícil que es poder sacar un acuerdo de esta naturaleza. Mávila, Me imagino. precisamente por eso es que este acuerdo tiene que ser, y ojo que yo no estoy criticando al fiscal Vela, ni al fiscal Pérez. Pero usted Yo le no ha dicho soy- que yo su no voy- trabajo yo ha concluido en impunidad para No, Odebrecht. yo no he hablado del trabajo del fiscal Vela, Mávila. Yo estoy Pero hablando, él es el jefe del yo estoy equipo. hablando exclusivamente del documento y tengo derecho a emitir opinión sobre algo que efectivamente conozco porque he investigado la corrupción que Odebrecht ha generado en nuestro país. Y tengo legítimo, por lo tanto, deber, no solamente ya derecho, de pronunciarme. Si en Estados Unidos han conseguido una reparación de 2.600 millones de dólares que van a ser pagados en 5 años solamente por haber usado su sistema financiero, ¿qué pasó con nuestro país? En Estados Unidos, si el comprador adquiere los activos de una empresa corrupta, se obliga también con el Estado. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay una serie de respuestas que nosotros necesitamos conocer por transparencia, porque finalmente este no es un acuerdo solamente Ministerio Público y Odebrecht. También participa el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y del Procurador. Y por lo tanto, nosotros tenemos el deber también de pronunciarnos y de fiscalizar. Acá, Mávila, no vamos a venir con medias verdades, no vamos a especular ni vamos a inventar historias. Estoy trabajando y estoy trabajando para una reforma del sistema de justicia. Pero le Dejen vuelvo a de decir, crear, el acuerdo, y novelas lo ha de explicado tal Vela manera así, que- empieza cuando el colaborador admite que ha cometido un delito. En 4 Admite que proyectos pagó que están un soborno. terminados. Está bien, pero es lo que admitió Odebrecht. El fiscal no tiene elementos para forzar a Odebrecht a que confiese otras cosas. Curiosamente, fíjese la información que está llegando y que se está esclareciendo sobre el tema de García. Y yo le diría, usted defiende los proyectos que usted ha investigado donde, como dice, claramente está demostrado que se le entregó dinero a Kuczynski. Pero ¿qué pasa con García? Mire, Mávila, yo Ahí creo... sí lo admite Odebrecht, pero no lo considera la comisión. Ahí usted está equivocada también y debería leer el informe, se lo he pedido en más de una oportunidad. La responsabilidad en la que haya incurrido el expresidente está completamente detallada, así que ahí también usted está equivocada. Y fíjese usted, yo Pero creo que el el tema acuerdo... de las conferencias, yo por creo que el ejemplo, ¿cómo acuerdo- lo evalúa? Las ¿Cómo- conferencias... ¿Cómo usted, analiza desde su olfato de investigadora, de una persona metida en la modalidad de trabajo de Odebrecht, que conoce perfectamente este esquema corrupto, cómo concluye que el señor García no tiene responsabilidad? Con la conferencia. O por lo menos, Con la o por lo conferencia. menos sí, dígame usted por lo menos qué piensa de tanta conferencia otorgada o concedida por García con contratistas del Estado. Muy bien, Mávila. Las conferencias datan del 2012 en adelante. Nosotros hemos investigado la gestión del presidente García y en el caso específico de la línea 1 del metro y otros proyectos. Pero en el caso específico de la línea 1 del metro, ¿cómo la relaciono con una conferencia que él da en el 2012? Eso pregúnteselo a los fiscales que están investigando. Y permítame decirle que el acuerdo a mí me parece un muy buen inicio para conocer la verdad. Me parece perfecto que se tenga, pero también debe conocerse sus alcances, debe saberse si es que efectivamente se van a corregir cosas Correcto. que se han hecho mal. El Ministerio Público tiene la obligación de perseguir el delito y para eso tiene recursos, para eso tiene atribuciones. Bueno, les para están eso, cortando las alas, ¿no? Para eso puede acudir incluso a la cooperación internacional. En eso Hay estamos. muchísimos recursos que ellos pueden usar para perseguir el delito, pero ellos han priorizado un acuerdo. Perfecto.
que prioricen un acuerdo, pero que no descuiden las otras investigaciones. El fiscal José Domingo Pérez tiene hasta 14 carpetas. Él tiene la carpeta de PPK y Westfield, tiene la carpeta de PPK y Techín, tiene la carpeta del gasoducto. ¿Cómo lo evalúa el Yo no trabajo voy de a José Domingo emitir Pérez? ningún juicio de valor Porque para con José respecto Domingo a esto. Pérez, el chat La Botica es una clara intromisión de la política en la justicia para, digamos, afectar el proceso. Que el fiscal está completamente equivocado en ese juicio de valor. Encima han incorporado a un proceso del 2011 un chat del 2018 y un chat que contiene posiciones políticas de un grupo dado en privado. Y él habla de eso a propósito de su viaje a México, en el cual dijo que los terroristas eran guerrilleros. Rosa, nos tenemos que ir. Hemos dado 5 minutos más por la falta de tiempo. O sea, hemos extendido el programa. Yo lo sé y lo agradezco. Hemos solamente por cierro usted. con esto, que no hay ningún tipo de prueba de intromisión y de obstaculización con el chat. Tan es así que Keiko Fujimori está presa hasta el día de hoy. ¿De qué forma obstruimos? ¿De qué forma interferimos? El fiscal ha tenido toda la libertad del mundo y todos los recursos del mundo para hacer lo que él ha, sobre la reforma ha creído de justicia conveniente. O sea, ¿a qué conclusión llegó con él? ¿Cuál fue el contenido de la reunión del Tenemos viernes? 3 proyectos sobre los cuales he hablado con todos los presidentes con los cuales me he reunido. Concretamente con Chávarri. El proyecto de integridad del Poder Judicial, el proyecto de integridad del Ministerio Público y el proyecto del Consejo Nacional por la Reforma, que los involucran directamente a todos los sujetos con los cuales yo me he reunido el día viernes, con todos. Así que, nuevamente, no creen cuentos, no creen novelas. El Perú necesita seriedad para emprender una reforma que esté a la altura de lo que nuestro país necesita. Congresista, 10:06, le decimos adiós al programa. Esos 6 minutos se los hemos concedido, tomando en cuenta que usted ingresó al final del programa para que tenga el tiempo de exponer sus argumentos. Se lo agradezco, Mávila. Gracias también por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos. Regresamos mañana a las 9 en punto.